Agua, pronto, gracias. Buenos días, hermanos. Quisiera que recordáramos una práctica que hemos olvidado, una sana práctica que hemos olvidado y que es bien necesaria, hermano. Salude a su hermano que está ahí al lado. Salude a alguno que no conoce. Si se siente usted en confianza de saludar a alguien que no conozca, vaya, salúdelo. Tomemos 2 minutos en hacer esto. Ya que lo ha hecho, hermano, si usted lo hizo, ¿no? Porque algunos creo que aún son tímidos y no lo pueden hacer y es respetable. Quisiera terminar algo que David estaba diciendo ahora, mencionando ahora en esa lectura devocional congregacional que hicimos y como empatándolo con lo que cantábamos, porque a veces cantamos solo por cantar, pero nosotros no tenemos ese objetivo. Cantamos porque tenemos una convicción en el corazón y cantamos esas convicciones. Y cantábamos que te adoramos, Señor, ¿verdad? Nuestra última canción, este es el Dios que adoramos, ¿sí? Pero si esa adoración no termina con que nosotros seamos como Él, entonces no es adoración. Si esa adoración que nosotros profesamos por el Señor y que cantamos, todos estábamos cantando, yo los escuchaba a todos cantar, pero si eso no termina en que seamos como Él, entonces no es adoración, solamente es el fruto de unos labios que quieren cantar, pero no el fruto de una convicción que hay en el corazón, hermano. Y todos tenemos que revisarnos, examinarnos en cuanto a la adoración. ¿Esto es una convicción y yo la puedo cantar? ¿O solamente es el fruto de un labio que no tiene una convicción en su mente o en su corazón y que sigue que todos cantamos? Eso no puede ser así. Nosotros cantamos porque esta es una convicción. Adoramos al único Dios que merece la adoración. Y esa es una convicción. Y hoy, hermanos, quisiera que, por gracia del Señor, continuáramos con el libro de Efesios. En nuestro estudio vamos al capítulo 5. 5 y 6, nuestros últimos 2 capítulos del libro de Efesios. Posiblemente no terminemos este año, pero sí, estamos ahí terminando. Y hoy leeremos solo 2 versos, versos 1 y 2 de ese capítulo 5. Pero quisiera recordarle, hermano, que en nuestro estudio de la carta de Efesios nos hemos venido dando cuenta en esta segunda parte de la carta, del capítulo 4 hasta el 6, esa segunda parte de la carta habla o cuenta de manera progresiva cómo el apóstol Pablo considera crucial, vital, de suma importancia el andar cristiano, la conducta cristiana. Esta parte práctica de la carta de Efesios menciona cómo debemos despojarnos del viejo hombre, ¿sí? Revestirnos de esa nueva naturaleza, debemos abandonar las pasiones del viejo hombre y ahora ser hombres espirituales en Cristo. Así como también el apóstol menciona que debemos, aprendiendo como si Cristo mismo nos enseñara esas verdades doctrinales, ponerlas en práctica. También hemos visto que esto nos lleva a tener una vida abnegada, a dejar de pensar en nosotros mismos, pero no solo a restringir eso, sino que esto se convierta en una obra en favor de otro. Y para ello el apóstol ha dicho que pensemos en nuestra manera de hablar, que sea para la edificación de otros cuando hablemos. Ha dicho que debemos revisar nuestra manera de reaccionar ante lo justo y lo injusto.
Ha dicho también que debemos cambiar nuestra condición, nuestra actitud frente al dinero. El que robaba no robe más, ahora trabaje para poder compartir con el que no tiene. El duro ídolo del corazón, el dinero. Para ahora terminar esa parte acerca de ese andar práctico en la vida, resumiendo toda la conducta cristiana en una sola frase. Si usted quisiera, si a usted se le preguntara una frase para resumir cómo debe ser la conducta cristiana, usted debe acudir a esta: sed imitadores de Dios. Pablo resume la conducta cristiana en esto: sed imitadores de Dios. Y hermano, parece casi un atrevimiento, ¿verdad? Parece casi una falta de respeto decir, usted debe imitar a Dios. Pensamos que somos tan débiles, tan imperfectos, y Dios tan grande y soberano y poderoso. Nosotros luchando con ese remanente de pecado, y Pablo dice, sed imitadores de Dios. Algunos podrían llegar a pensar, algunos de nosotros podríamos llegar a pensar, que estos tiempos que nos han correspondido vivir a nosotros, tan corruptos y depravados, con hombres tan corruptos y tan infieles, ¿cómo podríamos pensar que alguien puede llegar a ser un verdadero creyente, un imitador de Dios? Pero también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, es claro en demandar esta conducta a los creyentes. Esto es un imperativo. Sed imitadores de Dios. No dice, si quieren, sean imitadores de Dios. No, sean imitadores de Dios. Así que no se queda solamente en decirnos qué debemos hacer, sino nos da la razón por la cual debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo. Y eso veremos hoy. Hermanos, la vida es tan corta. Y usted se da cuenta de ello cuando usted pierde a un ser querido. Cuando la vida de nuestros seres queridos es tomada por el Señor, usted se da cuenta de esta verdad. ¿Sabe por qué se da cuenta? Porque cuando esa persona ya no está, usted no la puede amar como Dios ha demandado que la ame. Porque usted se da cuenta en ese momento que usted no ha imitado a Dios en la manera de amar a su prójimo, a su hermano o a su enemigo. Nuestra obligación es amar como Dios ama. Es un deber, es una demanda, ese es el estándar de la vida cristiana. Nadie puede decir que ama al Padre si no ama a sus hermanos. Y esto es imitar a Dios en la manera en que nos ama. Vivimos en un mundo, hermano, en donde definitivamente todos somos influenciados por alguien o influenciamos a alguien más. No es posible vivir como un ermitaño. Esta semana leía que murió el último hombre que estaba alejado del mundo en Brasil, en una tribu, era el último y ya murió. O sea, no hay nadie más en este mundo que esté en esa condición, y eso no es lo que la Biblia quiere. Todos vivimos en una vida comunitaria, todos vivimos en sociedad, y eso nos hace ser influenciados por alguien o influenciar a alguien más. Y en esta convivencia también la iglesia hace parte de esa verdad. El apóstol Pablo nos ha mostrado, y como David ahora nos lo decía, que tenemos que propender, tenemos que enfocar todas nuestras fuerzas hacia la vida de unidad de la iglesia, hacia la vida comunitaria, mantenernos unidos. Y eso por medio de unos dones que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Y esos dones no son otra cosa que un reflejo de lo que Dios es. Y esos dones, cuando están
en práctica, en obra, es una forma en la que nosotros imitamos lo que Dios es. Por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de Dios. Dice entonces Efesios 5, 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Padre, te rogamos, Señor, te suplicamos que nos ayudes, que nos asistas, Dios, porque es muy fácil leer esto, Señor, es muy fácil decirlo. Pero ¿cuánto nos cuesta ser imitadores tuyos, Dios? Hoy venimos delante tuyo, Señor, para suplicarte que tu palabra, Señor, que tu palabra no quede ahí en nuestra mente, Señor, sino que descienda a nuestros corazones, Señor, que transforme nuestras vidas, que nos haga ser a semejanza tuya en todas las cosas, Dios. Oramos y te rogamos por la asistencia de tu Espíritu, Señor, en esta tarea, pues no es tarea fácil. Pero también tenemos la convicción, Señor, que podemos vivir esa clase de vida, porque tú nos la has mostrado, Dios. Yo ruego por mis hermanos, Señor, para que puedan recibir esta palabra, Señor, puedan ir a ella, Señor, y seguir aún escudriñando más en ella para que sus convicciones cada vez sean más firmes. Te ruego porque yo pueda hacerlo fielmente, Señor, que pueda hacer esto para la gloria tuya, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tú seas exaltado, Señor, que todos juntos levantemos hoy, Señor, la mirada al cielo y digamos, Señor, gracias, porque tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, porque eres la imagen perfecta para que nosotros, tus hijos amados, te imitemos, Señor. Te rogamos, Dios mío, que nos ayudes en esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, trataremos de ver este corto texto. Son 2 versos que usted lee tal vez en 30, 40 segundos. Trataremos de verlos en 2 puntos. El deseo de Dios, sed imitadores de Él. Y por otro lado, ¿a quién tenemos como imagen para imitar? Cristo, la imagen de quien debemos imitar. Y al revisar, hermanos, este texto, usted se encuentra en la Escritura con un sinnúmero de menciones a la necesidad que tenemos de ser imitadores de Dios. Usted puede encontrar muchos textos en donde los apóstoles, Cristo mismo, nos llama a ser imitadores de Dios, a ser como Él. Lo cual nos deja ver, así de complicado como se lo voy a decir, que Dios quiere que usted y yo seamos imitadores de Él. Si hay muchas veces una mención en la Escritura de algo, eso es un énfasis. Esa es la meta. Dios no quiere imponernos una lista de cosas lícitas e ilícitas que podamos o que no podamos hacer. No. Él lo que desea es que lo imitemos. Y esta es la razón por la que nosotros, hermanos, consideramos que la conducta cristiana no es una clase de moralismo. No se trata de que usted sea una persona decentísima o honestísimamente correcta, como decía Calvino. No, nuestro estándar es mucho mayor a esto. Nuestro estándar, hermanos, es que nosotros seamos como Cristo, que le imitemos. En este mundo hay personas honestísimamente buenas, decentes. Por ello, nosotros no podemos seguir el estándar de este mundo. Y el Señor lo sabía, en su sabiduría y en su conocimiento sabía. Por eso Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso Él es más que todos. Y hacia allá es que apuntamos nosotros. Observe cómo dice el apóstol Pablo cuando escribe en Romanos 8 ese texto que llaman la cadena de oro de la salvación. Dice en Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Así que el deseo de Dios
es que de manera consciente nosotros procuremos ser imitadores de Él constantemente. Y en esto, mi hermano, hay algo que es una copia, una imitación, y hay algo que es un plagio. En nuestra búsqueda de imitar a Dios, nosotros no buscamos ser Él. No queremos suplantar a Dios. Cuando tratamos de definir ese término que utiliza el apóstol Pablo ahí para ser imitadores, en el griego es un término que es mimites. Y eso le puede sonar cercano a una palabra que utilizamos, mímica. Este término nos ayuda a entender que existe una imitación y un plagio. La palabra imitación tiene que ver con seguir, con querer ser como alguien, con querer mostrar las características de alguien más, como cuando usted hace una mímica. Así que es posible imitar lo bueno, como es posible imitar lo malo. Aunque para el hombre imitar lo malo no reviste ningún problema. La perversión del corazón del hombre le hace fácil imitar lo malo. La lucha está en imitar lo bueno. Resistimos imitar lo bueno, nos es fácil imitar lo malo. Los que tenemos hijos sabemos que eso es verdad. Por otro lado, entonces está el plagio. Plagio es tratar de presentarse a uno mismo como algo que uno no es. Por ejemplo, en cuanto a Dios, nosotros no podemos presentarnos como salvadores de este mundo. No podemos presentarnos como creadores de este mundo. Nosotros ni siquiera podemos presentarnos como salvadores de nosotros mismos. Esa es una trampa, es una mentira, es un engaño. Eso es un plagio. La idea del plagio conlleva la atribución de una naturaleza que no es propia. Pero los creyentes sí tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos permite imitar a Dios. Así que teniendo en cuenta el deseo de Dios, es decir, que le imitemos, también Pablo dice que lo imitamos de tal forma que avanzamos en madurez, que vamos creciendo, que cada vez somos como una copia más fiel de Él. Observe cómo lo dice el apóstol cuando le escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu. Pablo nos recuerda, necesitamos ser cada vez más a la semejanza de Él, imitando, siendo una copia de lo que Él es. Y el mejor ejemplo que usted puede encontrar para tratar de entender esto se da en lo natural, la relación de padres y de hijos. Los padres como ejemplo de los hijos como imitadores de sus padres. Es probable, hermano, como en mi caso, que mis hijas no se parezcan a mí en lo físico. Bendito es el Señor. La genética no ha probado que eso sea un tema genético. Eso deja ver que ellas son diferentes a mí. Pero, cuando usted observa a sus hijos detalladamente, en algunas situaciones de la vida diaria, usted se da cuenta que esto es verdad. ¿Usted ha visto a su hijo jugar a trabajar o jugar a manejar un carro? Hermanos, ellos lo hacen como usted lo hace. Ellos organizan el escritorio como usted organiza el escritorio. Si usted lo organiza, ¿no? Ellos conducen ese carro imaginario en el que ellos van, que el cojín redondo de la casa es el timón. Ese, lo conducen como usted lo conduce. Espero que su hijo conduzca bien, porque usted es el ejemplo de su hijo. Él le imita a usted.
Ojalá nosotros podamos ver a nuestros hijos imitándonos en la oración, en la adoración. Por eso también a veces observamos a nuestros hijos y conocemos a los padres. El primer y mayor ejemplo de los hijos son los padres. El primer y mayor ejemplo para nosotros es Dios. En todo. Pablo ve a estos creyentes en Éfeso como todos debemos vernos a nosotros mismos, imitando el carácter de Dios. Así como el Hijo imita al Padre en estas cosas naturales, nosotros imitamos el carácter de Dios. Este nuevo hombre que Pablo ha mencionado hasta aquí y que en el capítulo cuarto de la carta es casi que desmenuzado en la vida práctica, en la vida de iglesia, en la vida con otros hermanos, este nuevo hombre se puede desarrollar porque hay un ejemplo a seguir. Él no se puede desarrollar en su propio ejemplo. Él necesita una nueva identidad y su identidad proviene de la imagen misma de Dios. Una imagen que se hace cada vez más visible por medio de conocer a Cristo. Pues Cristo es la imagen visible del Dios invisible, dice la Escritura. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la expresión exacta, dice el escritor de Hebreos, de su naturaleza. Así es como la Biblia nos presenta a Cristo. Y es importante aquí, hermanos, entender, a manera de un paréntesis, que somos imitadores de su carácter. La ley de Dios, la ley moral, esa ley tan resistida por algunos, es una expresión del carácter de Dios. Es una muestra de quién es Dios. Es un reflejo de Él. Algunos pretenden que esa ley ya no esté en vigencia. Algunos dicen esa ley ya no, vivimos bajo una nueva dispensación. Solo gracia, no ley. Pero si esa ley es la expresión del carácter de Dios y su carácter es inmutable y no cambia, no varía, esa ley hoy es igual de vigente para usted y para mí. Esa ley representa el carácter de Dios y nos exige, nos demanda imitarlo en ello. Si no lo hacemos, si desechamos la ley de Dios, si desechamos su palabra, terminamos imitando cualquier cosa. Y hoy hablábamos de la necesidad o no de depender espiritualmente del liderazgo del gobierno de pastores. Y David ahora decía, nosotros no dependemos de un pastor, por supuesto que no. No seguimos ciegamente a un hombre, pero sí tenemos una imagen que imitar. Y es la que podemos ver en Cristo, la imagen de Dios, el Padre. Un verdadero cristiano no busca ser nada que refleje algo contrario a la Escritura. Un verdadero cristiano busca reflejar en su conducta quién es Dios, quién es Cristo, qué es su palabra, qué dice ella acerca de Él. Y eso es lo que debemos hacer usted y yo, hermano. Para nuestro corazón este mandato es difícil. Para nuestro corazón perverso, perdón. Gracias, hermano. Este mandato resulta difícil, no es fácil, no es sencillo. Podemos ser tentados a caer en dos aspectos, en dos maneras. La primera, caer en la arrogancia del hombre natural y decir, yo soy autosuficiente, no necesito ninguna imagen para imitar. Yo me amo tanto a sí mismo que yo soy suficiente para ello. Eso es una forma de idolatría. Podemos ser necios pensando que nuestro corazón no nos engaña y que aquello que dice nuestro corazón es el designio del Señor. Sigamos por ahí. Podemos vernos como superiores. Podemos desechar la vida corporativa. Podemos desechar la vida de iglesia y decir,
no es necesaria la iglesia. Yo puedo tener una relación con Dios sin venir a la iglesia. Podemos ser, como dice ese capítulo 4, hombres que caen en la corrupción de su mente, en la vanidad de su mente. Podemos llegar a ser hombres que digan o consideren innecesario imitar a Dios. Esto es lo que promueve el mundo. Esto es lo que Pablo advirtió un capítulo atrás. Ustedes no sean como los gentiles, no anden como ellos. Y tristemente es lo que muchas veces escuchamos que se invita a hacer en algunas, entre comillas, llamadas iglesias, donde el pastor es la imagen a imitar y no Dios mismo a través de Cristo. Hombres incautos caen en esto. Hombres incautos caímos en esto. Pero por otro lado, hermanos, también podemos sentirnos agobiados por nuestra pecaminosidad y decir, como dijo el apóstol Pedro, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. O como relata el apóstol Juan en el Apocalipsis, cuando él ve en gloria al Señor y cae al piso agobiado por la gloria del Señor. Hermano, este nuevo hombre renacido de manera espiritual, bañado por ese temor reverente del Señor, ese hombre confía en la mano poderosa de Dios porque él mismo no lo puede hacer. Ese hombre sabe que Dios hace que podamos obedecer ese mandato. Él es el que pone en nosotros no solo el querer hacerlo, sino el hacerlo por su buena voluntad. Nuestra obediencia a este mandato, hermano, entonces nos recuerda algunas cosas importantes de la vida cristiana. Imitar a Dios es posible y nos recuerda que somos creados a imagen y semejanza de Él. Dijo el apóstol Pablo versos atrás, Efesios 4, versos 22 al 24. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despojen de ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Dios ha impreso en nosotros su imagen. Y ya lo hemos visto. Dios ha puesto esa imagen aún en todos los hombres. El hombre caído, aún en su naturaleza pecaminosa, de manera distorsionada, puede demostrar la imagen de Dios. Por eso hay algunos honestísimamente buenos, decentísimos, porque aún en el fondo de sus corazones, que está impresa la imagen de Dios, pueden expresarla levemente. Pero nosotros, hermanos, los creyentes, por esta misma razón estamos obligados a mostrar más allá de las cosas naturales quién es Dios. El hombre cristiano, el creyente, tiene como identidad la imagen misma de Dios. No hay otra identidad para él. Por otro lado, nos recuerda también este hecho de imitar a Dios, que hemos sido capacitados para hacerlo, hemos sido facultados para hacerlo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 13 al 15, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo es quien nos da vida. Él llena nuestras vidas, pero también es quien nos dirige en esta vida a imitar a Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestra guía.
Y podemos estar seguros por esta razón entonces, hermanos, que cuando el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 25, esos frutos del Espíritu, que usted recuerda, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Esos frutos son posibles porque tenemos al Espíritu Santo como nuestra ayuda. Y esos frutos que usted ahí ve, son el resultado o una forma de imitar quién es Dios. Dice el verso 25 de ese capítulo 5 de Gálatas: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted puede hacerlo. Nosotros podemos hacerlo porque hemos sido facultados con el Espíritu del Señor que nos ayuda en esta tarea. Pero también debemos decir que ser imitadores de Dios nos recuerda la gracia salvadora del Señor. La gracia por medio de la cual fuimos alcanzados. Y el apóstol Pablo lo ha dicho al comenzar esta carta cuando les escribe a los hermanos en Éfeso. Efesios 1, versos 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación de este mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Podemos decir, hermanos, entonces con confianza, que fuimos alcanzados para ser sus hijos amados, sus imitadores, no para suplantarlo, pero sí para copiar sus atributos, para imitar sus atributos, para imitar su amor y su perdón, para ser luz y testimonio de Él en medio de este mundo. Lo cual, hermano, debe llevarnos a mi segundo punto. ¿En qué deberíamos imitar a Dios? ¿Cómo luce esto en la vida práctica? Ya hemos dicho que no podemos ni crear el mundo, ni salvar al mundo, ni salvarnos a nosotros mismos. Pero sí necesitamos tener claridad sobre qué sí podemos imitar. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 16, y me gustaría que usted fuera ahí. Si a usted le gusta resaltar en su Biblia, si es su Biblia también, resalte esto. Sí, es su Biblia, ¿no? Dice el apóstol Pedro: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. El texto dice claramente: en toda su manera de vivir. Sean santos, imitadores del Dios santo. No solo santos cuando venimos a la iglesia, santos en la casa, santos en la calle, en el trabajo, en el estudio, en los negocios. La Biblia nos presenta un ámbito en el cual se desarrolla, ¿verdad? Si usted pone atención un poco a cómo se desarrollan esas cartas que escribe el apóstol Pablo, por ejemplo, él habla de algunos ámbitos en los cuales se desarrolla más vivamente esto que él está mostrando en forma práctica. Él habla de cómo llevar una vida en la iglesia, él habla de cómo llevar una vida en el hogar, una vida en la familia y una vida en la sociedad. Él habla de las relaciones con los hermanos, él habla de las relaciones entre esposos, entre padres e hijos, y habla de algo que tal vez para nosotros no es tan convencional, pero que sí lo es. Habla entre amos y esclavos.
Eso tiene una relación directa por el contexto en el cual ellos se desarrollaban con el trabajo, empleador y empleado. Hoy casi es la misma esclavitud. Pero lo que debemos ver, el énfasis que debemos ver es que todo esto práctico debe desarrollarse en esos ámbitos. Cristo mismo, hermanos, también nos ha demandado esto. También podemos encontrar al Señor hablando de esto. Mateo 5, versos 43 hasta el 48. Yo solamente le voy a leer el verso 48. Usted debería leer toda la Biblia. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Nuestro Padre es perfecto y nosotros debemos procurar ser como Él. Esta no es una invitación al perfeccionismo cristiano, ¿verdad? No se trata de que nosotros podamos ser perfectos en este mundo. No. Nuestra naturaleza hace imposible eso. Pero sí se trata de una invitación a la imitación del Padre. Avanzamos hacia una gloria mayor. Somos peregrinos en este mundo. Y mientras transitamos por Él, queremos ser como Él. Para que cuando lleguemos a ese momento, que desprendamos nuestro verdadero hombre de este cuerpo que muere, entonces podamos ser completamente hechos a la imagen de Él. Para regresar con un cuerpo glorificado en aquella esperanza de la eternidad que tenemos. Y hermano, como le decía, es sorprendente la cantidad de veces y cantidad de menciones que hay en la Escritura a ser imitadores de Dios. Lucas 6, 35 y 36. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como el Padre es misericordioso. Esta es una mención a imitar al Padre. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Sí, es una mención a cómo manejamos nuestros recursos. Hace 8 días, el pastor en Nehemías 5 nos mostró desde el Antiguo Testamento, desde esa perspectiva primera, el gran ídolo de los hombres, el dinero. Sí, hermano, se manda en la Biblia que seamos imitadores del Señor en eso. No tenga miedo. Manejar el dinero y los recursos como Dios ha determinado es lo que nosotros tenemos que hacer. No es el mundo, no es las clases de finanzas que puede haber en la universidad, no es las proyecciones de la bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie dice que no funcione para el mundo, pero para nosotros la Escritura es mayor, está primero. Y somos mandados nosotros por nuestro Señor mismo de su boca a hacer con el prójimo como Él ha hecho con nosotros, a ser misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros. Él nos manda a ser imitadores de Él. Pablo dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1, ¿verdad? Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Pero en el texto que nos ocupa resulta importante y maravilloso 2 aspectos que Pablo viene mostrando acerca de cómo necesitamos imitar a Dios. Efesios 4:32, lo leyó ahora David y fue por pura gracia. Yo no tengo nada que ver con que David haya leído ese verso puntualmente. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo.
Y continúa el apóstol Pablo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Estos dos aspectos, hermanos, de nuestra conducta que implican el trato con los demás son importantes, son de suma importancia, son características que identifican a un creyente y a una iglesia. El y el perdón. Primera de Juan 4, 10 y 11 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros nos hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y yo sé que estoy hablando con hombres y creyentes maduros, por lo menos que perseveran en alcanzar esa madurez. Yo mismo soy confrontado en esto. Mi corazón es confrontado al leer esto y al escuchar las palabras del Señor retumbando una vez en mi cabeza. Amarnos así unos a otros. Estas dos características de la conducta cristiana no son opcionales. Usted no puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Pero por si cabe alguna duda o alguna excusa, porque es que somos rápidos en excusarnos, ¿verdad? No, es que es difícil amar a mi hermano. Es que es muy difícil, somos muy diferentes. ¿Sabe qué? Ese no es mi hermano, es mi enemigo. ¿Qué clase de hipócrita usted es diciendo eso? Cuando el Señor dice, amen a sus enemigos. Amen a los que los maltratan. Amen a los que los ultrajan, a los que hablan mal de ustedes. ¿Qué clase de hipócritas somos nosotros cuando nosotros estábamos dentro de esos que eran enemigos de Dios? Hijos de ira por naturaleza, dice el apóstol Pablo. Estando en esas circunstancias, Dios envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Mateo 5, versos 44 hasta el 48. Voy a leerlo para adelantar un poco su trabajo de leer también todo esto. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre, para que ustedes sean hijos de su Padre. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también así los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, sí habla de saludar solamente a sus hermanos. Dice así, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen así mismo los gentiles? Wow. Así dice el texto. Cuando alguien dice, pero es que el hermano nunca me saluda en la iglesia. Ay, hermano, eso no es tan espiritual. Ah, bueno, pues aquí dice. Y si solamente saludan a sus hermanos, ¿ustedes son igual a los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabe cómo llama el apóstol Juan a los hombres que así se comportan? Mentirosos. Así nos vemos cuando decimos, yo amo a Dios, pero con mi hermano. Voy a leerlo porque esto necesita ser leído textualmente. Esto no puede ser solo un concepto mío. Primera de Juan 4. 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso.
Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar. No puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él. Inclusive el apóstol Juan dice, no es mi mandamiento, es de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor es o debe ser una actitud también en nosotros abnegada, sacrificada. Y el ejemplo de ese amor abnegado está en Cristo. Pablo no solamente dice, amen a sus hermanos, sino que Pablo dice, cómo Cristo nos amó. Él pone el ejemplo, él dice, ¿a dónde apunta esa clase de actitud en nosotros? No es algo que pertenezca a nosotros, no podemos amar como nosotros queremos amar. No se trata de que nosotros determinemos cuál es el amor con el que tratamos a nuestros hermanos. Eso sería muy sencillo, hermano, usted no amaría a nadie. Y lo sabemos, nuestros corazones son así de perversos, son así de engañosos. Usted podría decir que cualquier cosa es amor, si se tratara de eso. Pero Pablo sabía, por inspiración del Espíritu Santo, y el Señor sabía que era necesario dejar esto por escrito, sentado en la Escritura. Y hay un texto que es bien importante para que nosotros entendamos que esa actitud que hubo en Cristo debe estar en nosotros mismos, ¿verdad? Usted recuerda cómo lo escribió el apóstol Pablo en la carta que le escribió a los filipenses, ¿verdad? Haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo. Que siendo Dios, que teniendo la forma de Dios, no contó esto como algo a lo que se podía aferrar. No consideró eso, el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Él voluntariamente se despojó. Y hallándose en esa forma tan vil como la de nosotros, en la forma de un hombre, se humilló él mismo. Y su obediencia y su amor lo llevó hasta la muerte. Hasta la muerte en esa cruz, hermano. Esta es la clase de amor, esta es la norma del amor que usted y yo somos llamados a imitar. Una que se despoja de sí mismo. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente nosotros somos esos que dicen que somos, entonces, hermanos, estamos en un proceso constante de transformación en nuestra conducta. Y la meta es que nosotros lleguemos a ser como Él fue. Que llevemos menos nuestro estilo de vida y llevemos más su estilo de vida. Cada vez más, haciéndonos de gloria en gloria más semejantes a Él. Surge una pregunta entonces, un par de preguntas más bien. ¿Dios es su Padre? ¿Es Dios nuestro Padre? ¿Nosotros sí hemos sido amados como dice la Escritura que Cristo nos amó? Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, dice el Señor. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por ellos. Oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Esa es la manera en la que el Padre ama continuamente. Esta debe ser nuestra práctica. ¿Qué gracia tiene amar a quienes nos aman? No tiene ninguna gracia. Eso es muy sencillo, dice el Señor. Cristo nos amó aún siendo nosotros su peor enemigo, aún siendo nosotros infieles como lo éramos. Cristo nos preservó en medio de este mundo. Nos predestinó para ser hijos suyos
por medio de la adopción. Y no siendo poco todo esto, nos trajo a Él con lazos de amor. No siendo suficiente todo este sacrificio, con lazos de amor nos ha traído a Él. Pero también habla acerca del perdón, ¿verdad? Porque el amor y el perdón no se pueden desligar. Están juntos, están estrechamente ligados. Así que el Señor no solamente nos amó, sino que perdonó nuestros pecados y sigue perdonando nuestros pecados. Y demanda que, amándonos así, perdonándonos y perdonando nuestros pecados, así mismo nosotros lo hagamos, amándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Dijo alguna vez John MacArthur, un cristiano que no perdona es una contradicción de términos. Debemos imitar a Dios en toda nuestra conducta, hermanos. Pablo lo ha dicho, todas sus cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 16, verso 14. Así que si usted ve a su hermano que lo ha ofendido en alguna manera y usted de manera obstinada se niega a perdonarlo y decide más bien guardar con resentimiento esa situación, hay una buena razón para poner en duda la fe de esta persona. Sí, hermano. Hay una buena razón cuando usted no perdona a su hermano para poner en duda esa fe. Y no es porque yo quiera decirlo, es porque la Escritura dice que debe ser así. Perdonar no es fácil para nadie, por supuesto que no. El perdón va completamente en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza quiere guardar el resentimiento, nuestra naturaleza no quiere perdonar. Pero Dios nos ha dado la capacidad en esta nueva naturaleza para perdonar. Y este asunto debe ser tomado muy en serio por todos nosotros. Continúa en esa misma mención John MacArthur diciendo, aquel que dice no poder perdonar o no tiene la intención de perdonar, está diciendo, yo no soy un hijo de Dios. El que no sabe qué es perdonar, no sabe qué es amar. El amor y el perdón están estrechamente ligados. El que no sabe qué es el amor, tampoco conoce a Dios. Porque Dios es amor. Hermanos, si hay algo que deba caracterizar a un cristiano por encima de todo lo demás que usted puede encontrar desmenuzado, pormenorizado en la carta que el apóstol ha venido escribiendo y hemos relatado a los Efesios, es el amor. El amor caracteriza a un cristiano. Juan 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy. Y uno se sorprende, ¿es nuevo el mandamiento en el momento que el Señor lo dijo? No, el amor ha existido desde siempre. Dice más bien, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Lo nuevo para ellos era escuchar que como yo los he amado, así debemos amarnos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Pero el amor va más allá de la sensibilidad, hermanos. El amor va mucho más allá de la sensibilidad. El padre que ama a su hijo, cuando su hijo se equivoca, lo reprende, lo corrige. Y el Señor dice, el que ama a su hijo, lo corrige. Dios a quien ama, corrige y azota con vara de hombre. Como para que no quepa duda de que el amor también corrige. Hebreos dice
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Hermano, el amor es la determinación de buscar el bien para otro antes de que nuestros propios deseos y nuestro propio bienestar. Eso es el amor abnegado. Dejar de pensar en usted mismo por el bien de otro. Y el apóstol también ha venido refiriéndose a que esa práctica abnegada del amor en Cristo es parte de imitar a Dios. Romanos 15, 2 y 3. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. El amor es una búsqueda continua de hacer lo que es bueno para otros. Una búsqueda continua de aquello que edifica a otros. Que su palabra sea para edificación de otros. Que usted que trabaje ahora sea para que otro que no tiene pueda recibir. Hace poco en una conversación que tuve con alguien me habló de una norma de los 20 segundos. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pues a mí me sorprendió y nunca lo he escuchado. Y decía algo así como, si usted va a decirle algo a su hermano, a alguien, no habla de un hermano, era un hombre natural, perdón, se me coló esa palabra ahí. Si usted va a decirle algo a alguien, ¿sí? Piense que lo puede corregir, lo que le va a decir, lo pueda corregir en los próximos 20 segundos. Si no, no se lo diga. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, eso suena como bien, ¿no? Pues si no lo puede corregir en los próximos 20 segundos, ¿para qué se lo digo? Yo dije, no, pues sí, está como bueno, oiga. Después me quedé pensando y dije, no, esto es para los débiles. Para el que es débil, que yo no le diga algo, es un bien para él. Pero para los creyentes, que yo omita decirle a usted algo que está mal, eso es pecado. Si alguien está en pecado, si alguien no ama a otro, si alguien no perdona a otro, usted y yo tenemos la obligación de decirle, eso es pecado. Si usted no perdona a otro hermano, usted no es un hijo de Dios. No sea tan duro, hermano, tráteme. No, hermano, eso dice la Escritura. Andar en amor pareciera ser muy fácil. Usted dice eso en 2 segundos. Andemos en amor, hermano. Tratémonos en amor, hermano. Todo en amor. Eso es muy fácil. Suena 2 segundos. Es sencillo. Es más, casi siempre acompañamos todo con, no, es en amor. Te voy a decir esto en amor. ¿Verdad? Pero es una demanda altísima, hermano, de la Escritura. Cuando vemos esto con seriedad, cuando vemos esto como algo, una convicción seria de la Escritura, es difícil, hermano, porque la Escritura demanda de nosotros algo que solo Dios puede hacer perfectamente, pero demanda que nosotros en eso también lo imitemos. En estos días, hermanos, lastimosamente la familia de mi esposa sufrió una pérdida terrible, una tragedia. De esas que uno no quiere ni siquiera contar, que uno no quiere que nadie viva. Un tío de mi esposa vio morir trágicamente a su hija de apenas 20 años en un accidente de tránsito. Y yo hablaba con algunos y pensaba, cuando al esposo se le muere la esposa, él queda viudo, y lo podemos llamar viudo. Y lo mismo a la esposa, viuda. Pero cuando los hijos mueren, no hay un título para el padre que pierde un hijo. No hay un título. Es algo muy duro. ¿Y sabe por qué es más duro? Porque a veces nos recuerda que no hemos amado a esa persona como Dios dice. La tristeza y la desesperanza en sus corazones
en los corazones de esta familia, nos recuerda que no debe haber excusas para que nosotros imitemos a Dios en estas cosas. Hay urgencia, hermanos, en imitar a Dios. Hay urgencia en que seamos hijos amados de Dios. Y como hijos amados de Dios, amemos a los otros, a nuestros enemigos, aún aquellos que no quieren el Evangelio. Nuestro amor es predicarle a ellos el Evangelio. Pero somos tan rápidos en tener excusas, en levantar obstáculos y objeciones. No perdamos el tiempo, hermanos. Seamos ágiles. Amemos como nuestro Padre dice que debemos amar. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó. Examinémonos a nosotros mismos, hermanos. Tome un tiempo para examinarse a usted mismo. ¿Estamos conscientes y de manera voluntaria tratando de imitar el carácter de Dios? ¿Cuántos de sus hermanos en la iglesia hoy o esta semana recibieron ese amor de parte suya? ¿A cuántos usted les mostró esta semana el amor de Dios? ¿Cuántos pueden decir de usted que usted es tan diferente que no parece a los hombres de este mundo, que solamente puede ser como la imagen de Dios? ¿Cuántos de ellos ven bondad, benignidad, paciencia, paz en usted? Esa paz que no es suya, que le pertenece solo a Dios. ¿Cuántos de ellos pueden decir, hoy sentí que fui perdonado por medio de esa actitud compasiva y bondadosa que usted como imitador de Dios tiene que tener? El Señor nos ayude, hermanos, porque esta tarea no es fácil. Pero esta es nuestra tarea. Pero esta es la demanda del Señor, esta es la demanda del Evangelio. Nuestra tarea es ser imitadores de Dios. Y este es el principio de toda la conducta cristiana, hermanos. Y el texto dice, así como Cristo se sacrificó como ofrenda de olor fragante delante del Señor. Hermanos, no es posible hacerlo en nosotros mismos. Debemos poner nuestra esperanza y confianza en Cristo. Esa gracia nos ayuda para hacerlo. A manera de aplicación, mi hermano, para terminar, el propósito de nuestra salvación no es otro diferente que el ser conformados a la imagen del Dios que nos salvó. Esto es que seamos imitadores de Él. En esta tierra, nuestra salvación apunta a que a nosotros seamos como Él, que podamos ser identificados como hijos amados de ese Padre al cual caminamos por medio de este mundo. Nadie puede vivir una fe cristiana sin mostrarse como un imitador de Dios. A la iglesia le corresponde entonces exponer a Dios, porque nadie puede imitar a un Dios que no conoce. A la iglesia le corresponde exponer a Dios por medio de la Escritura, por medio de la comunión entre los hermanos, por medio de la unidad en la iglesia, por medio de la verdad, por medio de la santidad y la justicia de la verdad. Para que de esta manera nosotros podamos avanzar hacia la madurez y hacia el crecimiento, hermanos. Para que podamos, como decía el apóstol Pablo, ser conformados a la semejanza de este Dios que nos ha salvado. Por último, hermanos, si usted escucha por primera vez esto, si por primera vez usted escucha el Evangelio, la conducta cristiana no se trata de prohibiciones, la conducta cristiana no se trata de restricciones, de moralismo.
No se trata de vivir decentemente. Como hijos amados que somos en Cristo, hemos sido facultados para vivir una clase de vida que es imitadora de ese Dios que nos salvó. Nosotros podemos ser, aún en nuestra imperfección, imitadores de Dios. Esta es la oferta del Evangelio. Que usted pueda ser adoptado por medio de Cristo para conformar la familia de Dios. Y así como nuestros hijos nos imitan, nosotros podamos imitar al Padre. Acompáñeme a orar, hermano. No sin antes recordarle, hermano, que nuestro vivir es Cristo, que nuestra vida es Cristo, que en Él está nuestra vida. Si cantamos algo, respondemos es en adoración, porque esa es nuestra convicción. Así que terminamos de esta manera el culto, el servicio, la predicación, recordando que esas palabras que cantamos son verdad y están en nuestro corazón, son convicciones fuertes. Somos imitadores de Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y nosotros, por gracia de Él, hemos sido facultados para vivir de esa manera. Señor, te rogamos, Padre Santo, que nos asistas a través de tu Espíritu. Señor, que nos permitas, Dios mío, ser esta clase de hombres, Señor, que conscientemente, instruidos por medio de tu palabra, Señor, conociendo bien quién eres tú, podamos imitarte a ti, Señor. Dios, esta no es tarea fácil. Somos débiles y muchas veces parece que vamos a desfallecer, Señor. Pero tu mano poderosa, Señor, ha estado siempre en favor de los que te temen. Ha estado en favor de quienes te aman. Para perseverar y preservar nuestras vidas para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Dios, en Cristo. Te rogamos que nos ayudes. A ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.